Buenas noches. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan para esta entrevista con el candidato Iván Cepeda a 12 horas de la apertura de las elecciones en Colombia. Les pido por favor que compartan esa señal, que nos ayuden a que sus amigos, que sus familiares vean. Buenas noches, senador Cepeda. Pues Daniel, muchas gracias por este diálogo, sobre todo en este momento, pues ya de las postrimerías de esta campaña. Sí, señores, las últimas horas de una campaña que ha sido intensa. Bueno, lo primero que les quiero advertir es que esta no será una charla de entretenimiento. Será una entrevista periodística en donde trataré de hacer todas las preguntas que la gente tiene. Muchas de ellas difíciles, muchas de ellas tienen que ver con miedos reales y algunos con miedos inducidos por la propaganda. Senador Cepeda, según todas las encuestas conocidas, usted ocupa el primer lugar en intención de voto y tiene muchas posibilidades de convertirse en el próximo presidente de Colombia. Pero una parte importante del país tiene miedo de su elección. Hay personas que piensan que su llegada al poder puede significar una pérdida de democracia, una pérdida de libertades individuales. Usted es un comunista, usted es un demócrata. ¿Qué le dice hoy a la gente? Pues primero, Daniel, muchas gracias por un diálogo sincero. Yo siempre estoy dispuesto a él. Y para decirlo de entrada y sin ninguna clase de ambigüedades, yo soy un demócrata. Eh, Siempre en mi vida política he estado ubicado en el espectro y en la práctica de la acción política legal. He defendido la democracia, he defendido la Constitución de 1991, he defendido las instituciones sin dejar de ser crítico a ellas, he ejercido la oposición dentro de los parámetros de la ley y de la Constitución, a pesar de que he sido también víctima de numerosas persecuciones que sí han apelado a formas y acciones que son abiertamente criminales. Entonces yo provengo de una tradición y represento una lucha por la democracia, para que lo dejemos claramente establecido. En segundo lugar, yo sí creo puede haber miedos en algunos sectores, probablemente que me desconocen, pero también hay miedos inducidos y hay una especie de obstinación en no querer escuchar lo que digo y lo que represento. Entonces habría que diferenciar claramente estas dos categorías. Pensar que yo represento un proyecto histórico que tuvo lugar hasta los años 80 del siglo pasado y que defiendo esas ideas y que las pregono y que con ellas he llegado hasta aquí, es un cuento que puede a algunos, tal vez a personas que tienen una visión un poquito más anacrónica de la realidad, convencer, pero que realmente es insostenible a estas alturas. Hoy estamos en debates, hoy hemos hecho recorridos, hoy hemos dado luchas muy importantes que nos distancian de ese momento histórico. Y las izquierdas y el progresismo que yo represento no ha llegado hasta donde está hoy, es decir, a ocupar el gobierno, a tener presidente, porque sostenga tesis que mostraron hace mucho tiempo que ya no responden a desafíos, ni a intereses, ni a deseos en las sociedades. Así que esa idea de que hoy estamos enfrentándonos una idea de la Guerra Fría, que era el comunismo de los años 50, 60, 80, y una visión democrática, pura y transparente, liberal, es a mi modo de ver un embuste que es bueno pues disipar, porque es realmente confundir a la opinión y a la sociedad colombiana. Hay un viejo video que, como muchos videos, han desempolvado en esta campaña, que ha sido muy intensa en redes sociales, en donde usted está haciendo un comentario después de la muerte de Hugo Chávez. Voy a leer lo que usted dice. Dice, Chávez fue el arquitecto de un nuevo orden en nuestro continente. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Le parece que lo que creó Chávez es reivindicable? Yo creo que Chávez jugó un papel muy importante en la búsqueda de la paz en Colombia. Y creo que eso es necesario decir. A tal punto que lo buscó no solamente
pues el presidente Santos en su momento. Yo recuerdo bien cuando el presidente Santos se hizo elegir, uno de sus primeros actos fue llevar a Chávez, no me acuerdo sino a la Quinta de Bolívar, y allí decir que era su nuevo mejor amigo. Pero también el expresidente Uribe. Y efectivamente Hugo Chávez jugó un papel relevante en la búsqueda de la paz, en la liberación de muchas personas que estaban en poder de las FARC en su momento. Así que mi comentario en ese momento tuvo que ver con esa circunstancia. Como también lo digo, el gobierno de Cuba jugó un papel, ha jugado un papel, buscando la paz de Colombia. Y en eso, pues puede ser que ahora haya algunos amnésicos que quieren desconocerlo, pero son los mismos que recurrieron a esos gobiernos para hacer contactos que devinieron después en diálogos de paz. Así que sí, Chávez y el gobierno de Cuba han jugado un papel muy importante y relevante en la paz en Colombia. Y desde esa perspectiva, sí, debo decir que a mi modo de ver, ahí ha habido un aporte que es innegable. Ahora, dicho eso, con relación a las conductas, a la manera en cómo la oposición fue tratada, ha sido tratada en Venezuela, especialmente en las últimas 2 décadas, por supuesto que yo he expresado, porque me gustaría, Daniel, que también haya otras citas también ahí, claras posiciones, no solo de distanciamiento, sino de crítica. Y del manejo económico de Cuba y de Venezuela, ¿usted qué piensa? Yo, primero, Venezuela, que es un modelo más cercano al nuestro, porque, digamos, nos atañe directamente. Nuestras relaciones económicas con Venezuela son una realidad que no se puede abstraer ni negar. Lo que diría sobre eso es que yo coincido plenamente en ese aspecto con la posición del presidente Petro. Venezuela ha cultivado un modelo económico, o cultivó un modelo económico tanto bajo el gobierno de Chávez como luego también bajo el gobierno de Maduro, centrado precisamente en lo que nosotros aquí en Colombia hemos intentado cambiar, que es una economía improductiva y que solamente gira y se fundamenta en la explotación, en la extracción del petróleo. Y eso ha traído las consecuencias que hemos visto. El presidente Petro, y por eso ha sido severamente criticado y también ha sido severamente criticado nuestro gobierno, ha propuesto y ha dado pasos esenciales en la transición energética. Y ese modelo lo defiendo yo también. Nosotros no podemos seguir amarrados a un modelo que no solamente está generando una crisis planetaria de la vida y de poner en riesgo la vida en el planeta, sino que también ha mostrado ser un fracaso desde el punto de vista económico. En las últimas horas, la Unión Sindical Obrera, ya que usted menciona el nombre del petróleo, publicó un comunicado diciendo que ellos, como trabajadores del petróleo, la única posibilidad que veían de sacar adelante la empresa era volver a la actividad principal de explotación de hidrocarburos que le genera el 86% de ingresos a la empresa. Es cierto. ¿Usted qué piensa de eso que dicen los trabajadores? Yo lo que creo es que es necesario discutir de una manera serena, abierta y clara qué significa una transición energética para Colombia. Y por supuesto, no podemos abstraernos de una realidad. Colombia tiene una industria que gira en torno al petróleo y tiene unos recursos, por supuesto, pero también tiene una grave situación que afrontar. Voy a ponerlo en términos muy claros. Viene un periodo de sequía, no solamente para Colombia, sino para el planeta. El fenómeno del Niño en esta oportunidad va a tener unas características especialmente graves. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer frente a la crisis energética que genera esa circunstancia? ¿Basta con la explotación petrolera o necesitamos rápidamente pasar y estimular y hacer lo necesario para que la energía solar, por ejemplo, tenga un desarrollo en nuestro país? Pero hay algo en esto, senador, que es importante diferenciar. Colombia por sí solo no es un gran contaminante. Entiendo lo que significa en el mundo la contaminación y la necesidad de evolucionar hacia energías limpias y renovables.
pero también se siente la necesidad que se tiene de los recursos que producen los No hidrocarburos he dicho que para no haya que financiar los planes explotarlos sociales. y que no haya que hacer en términos razonables una exploración y explotación. Hay que ver qué es eso, cuáles son los términos razonables. Pero a mi modo de ver no es admisible, Daniel, esa justificación de que no somos un país que hace polución, Ujú. porque los efectos del cambio climático nos golpean igualmente. Además con la nota diferenciadora de que nosotros, como nación, tenemos una enorme responsabilidad planetaria. Nosotros somos guardianes de riquezas naturales excepcionales en el mundo. Y si permitimos que se destruyan los páramos, como quieren algunos, hay personas en Colombia que piensan que los páramos sí son muy bonitos, pero que podríamos prescindir de ellos. Ujú. O si se destruye la selva amazónica o nuestra biodiversidad, ese no es un daño que se le cause simple y meramente a algunas comunidades de nuestro territorio, es un daño planetario. Y creo que en eso el presidente Petro y el gobierno ha tenido una postura ejemplar y saludable. Pero también es una responsabilidad mundial. Somos un país pobre y con los recursos escasos que tenemos, bueno, digamos, pobre en comparación con otros países. Tenemos muchos recursos naturales, pero no somos un país, Podemos discutir ese término, no por somos un favor. país del primer mundo. No, somos un país que tiene Y, una inmensa riqueza. y echarnos a la espalda con los recursos limitados que tenemos para sacar adelante, para sacar de la pobreza a nuestra gente, tomando la responsabilidad para nosotros de cuidar este pedazo del planeta maravilloso que No, tenemos. Daniel, ahí tenemos una diferencia clara. No, nosotros somos una nación inmensamente rica. Somos una nación que tiene un patrimonio natural enorme, una enorme biodiversidad. Tenemos una multiculturalidad que no tienen otras naciones. Es decir, somos una nación excepcionalmente rica. Ahora, sí tenemos una inmensa pobreza, no solamente una pobreza económica, sino una pobreza, yo diría, a ver, voy a ser suave, mental en algunos sectores que no quieren entender que podemos ser ricos, potentes como nación. Y eso solo es posible si cambiamos el paradigma y el modelo económico. ¿Qué modelo? Nadie está planteando un estatismo desenfrenado, O no, sea, no, no. cambiar el modelo económico significa que no seamos una economía capitalista. No, por supuesto que no, eso nadie lo ha dicho, ni el presidente Petro. Yo quisiera que me encuentren una declaración mía en la que yo he propuesto que prescindamos del capitalismo. Lo que estamos diciendo es que hoy una expresión del capitalismo, que es el modelo neoliberal, ha tenido ya hoy un límite histórico. Es necesario dentro del capitalismo, o sea que me vayan a malinterpretar, dentro del capitalismo, pasar a un modelo que bien puede ser productivo, bien puede ser diverso y bien puede ser socialmente equitativo. Esas tres características es perfectamente posible conciliar. Hay economistas como Mariana Mazzucato y otros que no voy a citar aquí, que lo dicen claramente. Entonces, si tenemos los recursos, si tenemos las posibilidades de un desarrollo, ¿por qué tenemos que seguir atados a una manera de hacer el capitalismo? Nosotros creemos firmemente, y lo ha demostrado con cifras nuestro gobierno, que ya es hora de pasar a un modelo productivo, diverso y además, esto es lo más importante también para nosotros, equitativo. Aquí voy a ir a otro de los grandes temores. Uno de los empresarios más importantes de Colombia escribió una columna diciendo que mañana, abro comillas, Colombia no elige un presidente, elige una idea de futuro, como un poco mostrando la angustia que hay en ciertos sectores porque sienten que una presidencia de una persona como usted, senador Cepeda, se los llevaría o llevaría al país al abismo. ¿Cuál va a ser su relación con la empresa privada? Pues como todos los sectores del país,
con diálogo, con franqueza, con respeto, yo creo que podemos avanzar. Y ojalá sin prejuicios. Nuestro gran problema, Daniel, en Colombia no es tanto los odios, que son muchos, es cierto, y los miedos que provienen de esos odios, sino los prejuicios que hay. Entonces, no sé si con ese empresario he tenido la posibilidad, porque no he leído esa columna, debo ser franco, de reunirme, pero estoy seguro, porque me he reunido con otros, que un diálogo tranquilo, sereno y sobre la base de argumentos, no tanto de ideas adquiridas por una u otra vía, se pueden llegar a acuerdos. Eso lo he practicado con mucha gente. Y tengo muchos ejemplos en mi vida política de personas con las que he tenido una relación y he podido construir una relación a pesar de nuestras inmensas diferencias políticas e ideológicas. Sí, a pesar de estar en las antípodas, usted ha podido hablar con personas en procesos de paz y ha podido sacar adelante además una relación personal seria y respetuosa. Sí, a veces un poco tensa en momentos determinados, pero sí, debo decir que hay personas con las que a pesar de tener visiones muy distintas sobre el mundo, tenemos una amistad incluso construida. Hay una frase del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que usted ha hecho suya. Dice, por el bien de todos, primero los pobres. Correcto. ¿Qué quiere decir eso en la Colombia de ahora? En la Colombia de hoy quiere decir que ha sido derrotada la idea de que eliminar la pobreza y trabajar por una mayor equidad social es antitético del desarrollo y el crecimiento económico. Y más bien, lo que se ha ido demostrando es que entre ambos términos hay una relación virtuosa. Si se logra eliminar la pobreza, si se disminuye o elimina la desigualdad social, crece la economía, se impulsa el empleo, disminuye o se controla la inflación. Entonces, eso que hoy ya, a mi modo de ver, debiera ser entendido como una realidad económica, es necesario sacarla del debate ideológico y de una especie de confrontación clasista. No, el problema hoy que haya pobreza no afecta a los pobres, que también los afecta, por supuesto, en primer lugar, sino que afecta también a las capas medias, afecta a los empresarios. Y lo que podemos hacer juntos es trabajar para que las políticas sociales se conviertan en un factor de desarrollo económico. Y le voy a plantear una propuesta concreta sobre esto. En este gobierno se trabajó de manera todavía incipiente la idea de obras por impuestos. Bueno, nosotros queremos proponer programas sociales por impuestos. Si hay empresa privada que quiera contribuir al desarrollo de los territorios, trabajar para que muchas personas salgan de la pobreza, para que se impulse la microempresa familiar, por ejemplo, pues perfectamente podríamos examinar la situación fiscal y ver cómo también retribuimos esos esfuerzos de la empresa privada flexibilizando impuestos. Es decir, usted Bueno, ve, espero que el ministro de Hacienda no vaya a pensar que esto puede tener un impacto fiscal. Eh, Eso tiene que ser discutido y pactado, por supuesto, armonizado. pero es decir, la forma de disminuir esas diferencias, de cerrar esa brecha entre ricos y pobres, va más allá de la fórmula de aumentar impuestos a los que más tienen y subir salarios a los que menos tienen. Pues, Daniel, déjeme ver si lo tengo por acá. Es que hoy me hicieron un regalo. No, tal vez no lo he podido traer hasta aquí. Hoy me regalaron la pirinola de Mocus, que tenía una cara que decían, no lo tienen todas las pirinolas, todos ponen. Si hay esa voluntad de que todos pongamos, es posible el crecimiento económico, es posible el desarrollo social, es posible eliminar la violencia, es posible eliminar el atraso de los territorios. Entonces, creo que es allí donde debiéramos entrar en un terreno de discusión. Probablemente no estemos plenamente de acuerdo, pero sí podríamos avanzar si logramos diseñar políticas que tengan esta forma.
y no la del enfrentamiento en torno a las reformas sociales, en torno a las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República, y no en torno a que se acuse al gobierno de haber provocado el déficit fiscal y que la economía que nos interesa a todos que crezca, pues entonces pase a un segundo plano en la discusión realmente. Pero si va a haber discusión, si va a haber encuentro con los empresarios, con sectores distintos al gobierno, ¿usted está diciendo que está dispuesto a ceder, a conciliar posiciones? Como en toda conversación y discusión habrá líneas rojas, por supuesto. Una mía es que las políticas sociales no sufran. Seguramente los empresarios tienen también sus propias líneas rojas, pero como en todo diálogo, de lo que se trata es de encontrar el punto de consenso y de acuerdo. Y yo creo que hay un margen para armonizar las diferencias que tenemos. Usted mencionaba ahora el déficit fiscal, decía, no se puede responsabilizar al gobierno. Sea de quien sea la responsabilidad, usted va a heredar un gran déficit fiscal. ¿Tiene algún plan para disminuirlo? Sí, ese plan pasa antes que debamos llegar al Congreso con una reforma tributaria a intentar un pacto fiscal. Ese pacto fiscal podemos discutir en qué puede consistir. Hay una inmensa evasión fiscal en Colombia, inmensa. Y los responsables de esa evasión regularmente son personas que tienen una gran solvencia y grandes capitales. Bueno, he ahí una situación que pudiéramos discutir. El aumento del salario. Ya estamos digamos, en un estándar que es el salario vital. Bueno, discutamos de ahí en adelante cómo seguirá aumentando el salario. Pero ¿a cambio de qué? De que también las personas que tienen el deber de pagar tributos, pues también pongan lo suyo para que podamos entre todos armonizar una política fiscal o el manejo de la deuda, por ejemplo, que deje de ser un problema simplemente que se le endilga o que se le reprocha al gobierno y que discutamos entre todas y todos cómo resolverlo. En todo caso, para reducir el déficit fiscal, tendría que reducir el gasto público. Pues esa es una discusión y en qué términos y qué es lo que hay que reducir. Yo soy partidario de una política de austeridad republicana. ¿Eso qué quiere decir? Sí. Que la austeridad sí comienza por el gobierno debe apretarse el cinturón, pero de ninguna manera ir en desmedro de la política y de los programas sociales. Así que tendremos que ver entre todas y todos cómo hacemos con ese problema. Pero, repito, no puede ser que termine la solución siendo que permitamos la pobreza, que permitamos la desigualdad, que permitamos que los territorios olvidados del país sigan estando, digamos, al capricho del narcotráfico y de las economías ilegales. ¿Cuáles van a ser las prioridades de su ministro de Hacienda? Bueno, obviamente este modelo económico del que estoy hablando, en eso no habrá una gran variación, debo decir. ¿Ratificaría usted al ministro Ávila? Ese tipo de anuncios los voy haciendo, como usted ha visto, de manera puntual y en los momentos que corresponden. Pero lo que quiero decir es que la política que ha llevado a cabo el gobierno en materia económica ha sido hasta este momento exitosa. Y ahí están las cifras. Es un manejo responsable de la economía. Contrario a lo que se vaticinaba volviendo estos miedos, porque no son de ahora, sino también contra el presidente Petro se decía que iba a generar una especie de catástrofe económica. Bueno, pues no, eso no ocurrió. Colombia ha tenido un crecimiento significativo que ha sido reconocido incluso en ámbitos internacionales y por instancias muy importantes de la comunidad internacional. Entonces ese camino se ha mostrado un camino justo. ¿Por qué tendríamos que cambiar? Ahora, podemos discutir modificaciones, algunas variaciones, perfecto, pero la orientación general es seguir avanzando hacia un modelo productivo, diverso
y equitativo de economía. Usted ha hablado de revolución agraria. ¿Cómo no? ¿En qué consiste esa revolución agraria que está planteando? Bueno, lo primero decir que este gobierno ha tenido una muy importante labor para hacer posible lo que ningún otro había hecho hasta ahora, y es una reforma agraria, cuyas características vale la pena tener en cuenta. Primero, se ha logrado que cientos de miles de hectáreas, se puede discutir, hay discusiones sobre esas cifras, pero lo que no está puesto en duda es que son cientos de miles de hectáreas, han sido entregadas por el gobierno a campesinos y comunidades rurales en situación de pobreza. Eso no lo había hecho ningún gobierno anteriormente. Y lo que es más valioso es que lo ha hecho de manera incruenta. En Colombia no se ha presentado un solo episodio. Bueno, ha habido hechos de violencia por otras circunstancias y entre particulares, pero que las políticas de reforma agraria del gobierno hayan causado violencia, eso no ha sido así. ¿Por qué? Porque se ha comprado tierra a los grandes propietarios. Entonces no es cierto que la política de este gobierno iba a ser la de la expropiación de los grandes predios y de la propiedad privada. No, se ha hecho un camino de una reforma agraria generosa en la cual se ha comprado a los precios del mercado la tierra y se ha entregado. Entonces, si esa experiencia ha funcionado, ¿por qué no intentar que sea todavía más amplia, más extensa y más intensa, añadiendo otros factores? Por ejemplo, la compra de alimentos por parte del Estado al campesino. ¿Eso es posible hacerlo? Sí es posible. Hoy en día, el Estado colombiano compra 6 billones de pesos a empresas privadas. Bueno, ¿por qué no podemos discutir la posibilidad de que en vez de que esas compras se hagan a la empresa privada, no se hagan, por ejemplo, al campesinado, o por lo menos una parte para lograr que en ciertos territorios donde hay violencia, donde hay economía del narcotráfico, podamos avanzar hacia una economía pues que esté en su mejor expansión y crecimiento desde el punto de vista agropecuario. Pero no es ponerle más funciones al Estado, esto de ponerlo a comprar No, de ninguna alimentos. manera, es que ya lo hacen. Es que hay 3 instituciones que compran alimentos. Ujú. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las fuerzas militares y de policía, la fuerza pública, y los programas de alimentación escolar. Ahí el Estado invierte 6 billones, 6,5 billones de pesos. Ahora, usted ha visto lo que ha pasado con los programas de alimentación escolar. Se ha convertido eso en otra experiencia amarga de corrupción. Bueno, entonces, ¿por qué no hacer de esos programas una fuente de desarrollo agropecuario y de reforma agraria? En un momento vamos a hablar del tema de la coca y de los cultivos de coca, pero antes, para que no se nos vaya el tema de agricultura, eh, también le he oído hablar de un aprovechamiento distinto de la tierra. Es decir, que pudieran coexistir agricultura y ganadería tratando de optimizar el uso de la tierra y a la vez de buscar aumentar su productividad. ¿Cómo es eso? Bueno, en realidad no soy autor de esta idea, hay que decir, obviamente, darle el mérito a quien lo tiene, el doctor José Félix Laforet, con quien ha hecho acuerdos el gobierno. Que está en las antípodas ideológicas Creo que suyas? no necesito ilustrar mucho sobre ese particular, pero con él hemos tenido una relación supremamente productiva y entre las ideas que a él debemos está la de pasar de pues la ganadería extensiva, que es muchas veces improductiva y especulativa, a un modelo que se llama silvopastoril y que es un modelo de pues producción ganadera que combina varios elementos que son interesantes. Uno es una ganadería intensiva, en segundo lugar se combina con elementos que pueden ser
favorables o benéficos desde el punto de vista ambiental y de diversificación de la producción agropecuaria. Entonces, ahí hay un modelo que vale la pena estudiar y ver en su posibilidad de desarrollo. Hay un problema serio con el crecimiento de los cultivos de coca. Así es. ¿Qué va a hacer usted para combatirlo? Bueno, nosotros tenemos obviamente el deber de buscar al máximo reducir esos cultivos, pero lo que sí debemos, debo ser muy claro es que la concepción del problema en nuestro caso es distinta. No es simplemente el problema de los cultivos, de la persecución del campesinado y de la erradicación de esos cultivos lo que va a lograr que se acabe el narcotráfico. Ese paradigma ha fracasado estruendosamente. Aquí necesitamos un desarrollo territorial que pasa no solamente por sustituir esos cultivos, sino por sustituir las economías. Así que tenemos que hacer una discusión territorializada de sustitución de economías y de desarrollo territorial. ¿Estos problemas dónde están ubicados? Para que tengamos claridad. Hay 2 o 3 regiones del país en las cuales este problema es más grave. Uno es Tumaco, el otro es el Catatumbo. En ambos lugares hay cientos de miles de hectáreas, por lo menos más de 150.000 hectáreas. En esos lugares tenemos que diseñar una política del Estado colombiano distinta a la mera idea de que fumigando o haciendo una erradicación forzosa de los cultivos se va a poder tener un éxito. Ahí es necesario un desarrollo económico integral. Eso suena como ambicioso y suena como lento, pero es imprescindible. Así que tenemos que entrar a ver de manera contextual y territorializada este problema. Y eso implica una discusión, vuelvo a otro tema que debe ser objeto de diálogo, con el empresariado, con las fuerzas que pueden realmente transformar esos territorios. Sí, implica también crecer en infraestructura, tener vías. ¿Cuál es el plan del gobierno para llegar a esas comunidades que han estado tan alejadas de la acción del gobierno y tan cercanas a la acción de la criminalidad? Pues aquí hay 2 problemas que vale la pena tener en cuenta. Bueno, primero partamos de la siguiente realidad antes de plantear estos 2 problemas. El 80% de los municipios en Colombia, Daniel, no tiene agua potable. Son municipios inviables. Un lugar que no tiene agua potable para la vida de los seres humanos es realmente muy difícil. Y eso está en La Guajira claramente expresado. Chocó otras partes del país. 45% no tiene energía eléctrica y muchos municipios no tienen vías llamadas terciarias. Esas 3 condiciones básicas para que haya un desarrollo económico, pudiéramos atenderlas si logramos resolver algunos problemas que están ahí como cuello de botella. Planteo uno de esos problemas, el de las regalías, los impuestos o los dineros que se pagan por la explotación minera y energética. ¿A dónde van esos recursos?, nos preguntamos. Bueno, sencillamente los devora o la corrupción u obras que terminan siendo elefantes blancos que están distribuidas por toda la geografía nacional. Ahí hay un problema. Y el segundo es este. ¿Por qué las juntas de acción comunal, las comunidades en los territorios, no pueden tener la posibilidad de contratar con el Estado colombiano? ¿Qué impide eso? Y la respuesta es muy sencilla. Eso lo impide que hay negocios, que hay carteles que giran en torno a la contratación precisamente de esas obras y de esa infraestructura. Bueno, la discusión que tenemos que plantearnos es, ¿vamos a mantener esa clase de corruptela y de contrataderos, como se les llaman? ¿O vamos a ir hacia un modelo que permita que las comunidades, que son las primeras interesadas en resolver problemas como el agua potable, como el problema de la energía eléctrica y de las vías, puedan entrar a participar en la solución de estos problemas? Y le aseguro que si eso lo hacemos, vamos a avanzar. Usted habla de los contrataderos, de la corrupción con los dineros públicos, y la verdad es que el gobierno del presidente Petro,
que usted dice que ha tenido muchos aciertos, algunos de los cuales reconoce todo el mundo, por ejemplo, la disminución de la, ostensible de la pobreza, también ha tenido grandes problemas de corrupción. sin Usted, duda. usted, Lo he reconocido además y lo he dicho hasta la saciedad. Y aquí no hay negacionismo frente a esto. Un problema no se resuelve diciendo no existe. O eso fue otro gobierno. No, no, es este gobierno, es nuestro gobierno. Y nos llena de vergüenza, debo decirlo. Y así lo ha dicho también el presidente Petro. Que quienes hemos luchado toda la vida contra la corrupción hayamos tenido un gobierno en el cual se han presentado hechos tan vergonzosos como los que se han pero presentado. lo cierto es que hay muchas personas acusadas de fenómenos de corrupción que siguen en el gobierno. Es posible, y para Eh, eso están obviamente los organismos de control y las investigaciones penales. Porque también, hay que decirlo, Daniel, muchas de las personas que están acusadas de esos hechos hoy están afrontando la justicia provenientes de este gobierno. Ahora bien, si usted me pregunta a mí qué voy a hacer, di una respuesta hace unos 2 días sobre el particular. He invitado a alguien cuyo nombre, desde mi perspectiva, está por fuera de cualquier duda o sospecha de que será benevolente con la corrupción. Y es el doctor, ex magistrado, ex ministro de Defensa, actual embajador en Italia, Iván Velázquez Gómez, quien va a estar encargado del Sistema Nacional Anticorrupción en mi gobierno, que no va a ser una figura benevolente, ni que va a ser un aparato burocrático para que la responsabilidad se la pasen de unos a otros funcionarios diciendo que no se pudo, que se hizo un informe. No, vamos a crear un sistema que va a tener músculo y que va a ser no simplemente para transparencia, sino para atacar directamente las redes y los aparatos de la corrupción. Y frente a eso simplemente quiero decir que el doctor Iván Velázquez demostró que sí se puede hacer esto. Cuando en Guatemala fue tal su acción a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad que la única alternativa que le quedó a los corruptos fue expulsarlo, declararlo persona non grata. Y aquí algunos de los corruptos entonces le echan la culpa de haber sido expulsado de un país cuando Iván Velázquez fue un héroe y es considerado un héroe en Guatemala por su enfrentamiento a la corrupción. Pues bien, ahora queremos que eso mismo se haga en Colombia. pero ha pasado en este gobierno y en un eventual gobierno suyo habría que examinar esta conducta que es una especie de hipermetropía de la corrupción. Como que son capaces de ver de lejos la corrupción, pero la que tienen al lado no. Este gobierno se ha llenado de señores Roa, señores Benedetti, que siguen ahí. ¿Cómo va a hacer usted para que no termine cercado por los corruptos? No, yo lo he dicho, es decir, venga de donde venga y caiga quien caiga, vamos a ser implacables. Y lo primero que voy a exigir de mis colaboradores en el gobierno es total transparencia. Comenzando por un hecho que es fundamental, Daniel, y es que si no hay austeridad, el camino de la corrupción es mucho más fácil que se presente. Si el gobierno vive en el despilfarro, vive en cierto tipo de gastos inoficiosos, es, a mi modo de ver, muy difícil que haya un combate serio contra la corrupción. Aquí en el gobierno actual se han tomado algunas decisiones que a mi modo de ver van en esa dirección. Una de ellas, lastimosamente, fue al final del gobierno. Es la rebaja de los salarios de los congresistas, que solamente se aplicará para el próximo Congreso. Pero desde mi perspectiva, lo primero que haré será pedir que los salarios de los funcionarios de alto gobierno sean salarios que se avengan al principio de austeridad. Usted dice que hay unos pasos en el camino correcto de este gobierno, pero hay otros que no. O sea, Eso no, está fuera de discusión, ¿no? sí, por ejemplo, ver a la joven Juliana Guerrero usando helicópteros y aviones de la policía para una joven cuyos títulos académicos están suficientemente cuestionados para asistir como miembro del consejo directivo de una universidad. Eso. Esas situaciones deben ser debidamente investigadas y tratadas por las autoridades competentes.
El presidente Gustavo Petro ha dicho reiteradamente que el próximo gobierno debe convocar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted va a convocar esa constituyente? Yo he convocado, he insistido, a pesar de que tal vez no lo he dicho suficientemente, llevo casi 4 años repitiéndolo, que es necesario un acuerdo nacional en Colombia. ¿Cómo se logra un acuerdo nacional? Pero es que yo creo que todavía no ha entendido la gente, por lo menos yo, qué es ¿En qué tal acuerdo consiste? nacional. Es muy sencillo, como todo acuerdo, Daniel. No tiene ciencia. Cuando usted quiere acordar algo con alguien, cita una mesa en la que están los actores relevantes y sencillamente con esos actores diseña una agenda y se pone unos tiempos y se pone unos métodos para encontrar unos acuerdos. Bueno, puede ser que no se logren. Claro, es perfectamente posible. Yo he participado en muchos diálogos que no han llevado a acuerdos, pero puede ocurrir también que sí se logre. Y le planteo 3 temas para iniciar ese camino. Tenemos un problema que ya hemos aquí tratado, que es el problema del déficit fiscal. Es necesario un pacto fiscal. En segundo lugar, tenemos un problema de la crisis del sistema de salud, que debe ser abocada de manera urgente. Y también tenemos un problema de seguridad y paz. No, yo no desligo ambos conceptos en los territorios, por lo menos en algunos de ellos. Bueno, ¿qué tal si comenzamos por ahí ese diálogo? Y le aseguro que podríamos llegar a un acuerdo rápidamente sobre muchos de ellos con algunos sectores, porque no es necesario... Y si no hay acuerdo, entonces, ¿constituyente? No, puede ser que haya un acuerdo y haya una constituyente, puede ser. Si los sectores que están en una mesa sentados y en un tiempo razonable, no digo cuánto, llegan a un acuerdo, y es un gran acuerdo, sobre 6 temas que son básicos para el país. ¿Cómo lo implementamos? Bueno, puede ser que acotada a esos temas y a esos acuerdos se convoque una asamblea constituyente, si hay un acuerdo. Pero es que Si no lo hay, eso de si no lo acotar una constituyente, perdóneme, senador, eso no pasa en la realidad. Se suponía que la del 91 era también acotada y lo primero que pasó fue que se declaró soberana. De acuerdo, Es que, posible. es que constituyentes que no quieran manejar todo no existen. Yo quiero creer que es posible hacer acuerdos con seriedad y con respeto. A mí me gusta la gente seria. La gente seria es aquella que se compromete a cosas y las cumple. Bueno, es posible que eso ocurra. Pero bueno, es también posible que al final de ese camino del acuerdo lleguemos a la idea de que se le puede dar facultades al presidente y mediante decretos ley, si es un acuerdo, repito. No vaya a ser que ahora salga de aquí que yo estoy proponiendo que me arroguen una serie de facultades legislativas, sí. Si hay un acuerdo nacional, la forma de implementarlo es potestativo del acuerdo. Y puede haber múltiples vías. Por ejemplo, el acuerdo de paz de 2016 con las FARC fue objeto de un mecanismo extraordinario, que fue un mecanismo ágil, express, de aprobación normativa, que se llamó Fast Track. Bueno, eso también puede ser una vía. Pero lo esencial no es tanto la discusión sobre la constituyente, sino sobre el contenido y la esencia de los problemas y de las soluciones. Mi pregunta es ¿por qué tanta discusión sobre un mecanismo y no sobre los problemas mismos? Venga y yo le explico, senador. Yo sí sé por qué. No, yo también lo sé. Hago una pregunta que yo tengo para la cual tengo respuesta. Porque hablemos claro y raspado. Mucha gente se imagina que la fulana constituyente es una forma de volver a Petro al poder y eternizarlo ahí, primero. Y segundo, que no va a funcionar estrictamente por representación de voto, sino que en función de una acción afirmativa se va a privilegiar, por ejemplo, temores, que haya más indígenas y haya más afrodescendientes y que entonces con ellos... Pero yo le quiero recordar, Daniel, que al comienzo de este gobierno, los temores eran todavía mayores y un poco más de ficción. Se decía que lo primero que iba a hacer el presidente Petro era a expropiar a las principales empresas del país y que le iba a cerrar la puerta
a las empresas transnacionales. Ni una cosa ni otra ocurrió. Es más, yo recuerdo que cuando se iba a posesionar el presidente, alguien salió con la idea de que había una especie de cláusula para cierto tipo de negocios, que era la cláusula Petro, y que si elegían al presidente Petro, entonces no se iban a poder hacer los negocios. Bueno, los negocios no pararon en Colombia. Y tan no han parado en Colombia que las 1000 principales empresas de este país han tenido utilidades y ganancias astronómicas en nuestro gobierno. Entonces los temores sí, obviamente se fabrican, se alimentan, algunos los alimentan de una manera bastante malintencionada, pero las realidades son otras. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Hay unas reformas que se requieren hacer. Tenemos que discutir esas reformas. Bueno, alguien puede querer entrar en la ficción de que no son necesarias, que no es necesario reformar el sistema de salud, que podemos seguir con este sistema entregándole cada cierto tiempo a las empresas prestadoras 15 billones, 20 billones de pesos que serán devorados o por la corrupción o acumulados en una deuda que crece y crece de manera astronómica. Pero el hecho de que alguien crea eso no lo hace realidad. Necesitamos discutir una reforma estructural del sistema de salud. ¿Y cuál es la manera de hacerlo? Pues yo invitaría al diálogo, no a tener que llevar una ley al Congreso y después, en medio de una enorme pugnacidad, de una especie de, debo decirlo porque es así, chantaje parlamentario, entonces aprobar leyes. No, eso no puede seguir ocurriendo en Colombia. El Parlamento no puede seguir siendo un mercado persa en el que se negocian proyectos de ley o reformas constitucionales. Hay que apelar al acuerdo y al diálogo político. Pero usted ha sido representante de la Cámara y senador, ha sido un legislador hace años y sabe perfectamente que el legislativo no puede ser un subordinado al Ejecutivo. Además, usted ha sido la mayor parte del tiempo legislador opositor, no del gobierno. Sí. Si usted resulta elegido presidente, va a tener la bancada más grande en el Congreso, pero no mayoritaria, no alcanza a ser mayoritaria. ¿Qué va a hacer si el Congreso le niega sus reformas? Pues veremos primero cuáles vamos a presentar y cómo las vamos a presentar. Yo creo que es necesario diseñar una estrategia legislativa que parte de un primer asunto. Hay asuntos que podamos resolver sin necesidad de leyes, sin obviamente violentar la Constitución. Comencemos por ahí el asunto. Hay temas que no requieren ley y que no requieren reforma. Y yo haré el esfuerzo máximo por evitar que temas sensibles lleguen al Congreso. Porque precisamente, como usted bien dice, tengo la amarga experiencia de ser congresista. Ahora, hay algunas de esas cuestiones que inexorablemente deben pasar por ahí. Y entonces veremos. Yo soy partidario de que antes de presentar un proyecto de ley, nos sentemos y lo pactemos. Si no es posible pactarlo, lleguemos a la discusión del Congreso y veremos cómo se da. Pero cada ley, cada reforma es distinta y hay que tratarla de una manera contextual. Pero el Congreso no es notario, no está ahí para ponerle el sello a las iniciativas del Ejecutivo, sino para discutirlas y para discrepar de ellas. Ni es notario ni es una corte, digamos, monárquica, porque ese es el otro asunto. También está la ciudadanía. Y la ciudadanía también es una institución. Y tiene derechos, por supuesto. Y tiene derecho a exigirle a los congresistas, cosa que poco hace. Entonces, voy a poner un ejemplo de lo que puede ocurrir. Nosotros vamos a presentar una ley nacional anticorrupción. Yo desde ahora invito de una manera muy cordial a quienes han sido elegidos como congresistas a que ojalá esa ley pase con aclamación en el Congreso. Conviene al país. Bueno, pero puede ser que el día de mañana, pues no quiero acusar a nadie en particular, pero hay gente que entiende que con esa ley puede ser que sus propios intereses se vean afectados. Bueno, entonces yo sí voy a invitar a la ciudadanía a que se pronuncie, por supuesto. ¿Que se pronuncie cómo? Como lo ordena la Constitución. Los ciudadanos tienen derechos. Y tienen derecho a la deliberación pública y tienen derecho a
exigir de quienes han elegido que cumplan con los deberes. Por ejemplo, que vayan a legislar. Claro, pero eso quiere decir que vamos a tener un ambiente de permanente movilización popular Así que, ha sido en estos años, pero yo retrotraigo la película para que no lleguemos a ese escenario. No porque vaya a ser un escenario de guerra civil ni de caos permanente, no, sino que sencillamente hay una manera más fácil, más práctica y más directa de hacer las cosas. Y es sentémonos, dialoguemos, pactemos. Y eso es posible hacer. Estoy seguro que muchos temas podemos acordarlos antes de llegar al Congreso. la Junta Directiva del Banco de la República, que es autónoma por mandato de la Constitución, Sí, no bajó los intereses como el gobierno Petro quería. El ministro de Hacienda que se sienta en la Junta Directiva del Banco de la República y es miembro, decidió retirarse y eso ha creado una especie de gran fricción. tensión y de fricción. El Consejo de Estado dijo que pueden sesionar sin el ministro. ¿Cómo va a manejar usted las relaciones con la Junta del Banco de la República? ¿Va a reconocer su autonomía? Sí, pero también es necesario, muy importante, que la Junta Directiva del Banco de la República reconozca la política económica del gobierno y que haya allí, ojalá, una armonización, porque no es solamente que haya independencia de los poderes y autonomía de los poderes, debe haber una cierta armonía de los poderes. Y es como se practica el diálogo entre partidos políticos, también necesario que haya un diálogo entre los poderes públicos. Y es necesario que se puedan encontrar acuerdos en materia de política, un asunto tan estratégico como la política económica de un país. Si están enfrentados el ministro de Hacienda y la Junta Directiva del Banco Central, ¿cuál cree usted que puede ser la conclusión de un enfrentamiento de esa naturaleza? Bueno, podemos discutir quién tiene la razón, por supuesto. Ese es un asunto que vale la pena examinar. Pero lo que yo diría es que ojalá pueda haber un pacto fiscal. Y voy a promoverlo, claro está. Bueno, hablando de poderes, de separación de poderes, ¿cómo van a ser sus relaciones con la rama judicial? Eh, Respetuosas, francas y también espero de diálogo y constructivas. por ejemplo, el Consejo de Estado le acaba de decir al presidente que se abstenga de usar, de promover propaganda electoral de la cual su campaña es la beneficiaria. ¿Usted está de acuerdo con esa Hipotéticamente, decisión del no, no Consejo? estoy de acuerdo con esa decisión, por supuesto. Pero para eso existen las vías judiciales también. Y es posible una decisión judicial controvertirla apelando a la propia justicia. Y es posible controvertir con los jueces de la República. Bueno, yo he sido a lo largo de mi vida respetuoso del Poder Judicial. No Ujú. es una afirmación retórica ni electoral. He estado involucrado en procesos jurídicos que, como a usted le consta, se han tomado 15 años, por ejemplo. Y he sido en todas las decisiones, en todos los momentos, respetuoso con los jueces de la República. Pero ser respetuoso, eso lo sabemos, por supuesto, no quiere decir ser acrítico ni no poder entablar cualquier clase de acciones para poder controvertir una decisión de la justicia. Dentro del camino institucional. Correcto. Usted me habla Sí, pero entonces que las instituciones se respeten cada una de ellas y que no se diga que cuando, digamos, alguien en el gobierno desafía una decisión judicial buscando una vía judicial para controvertirla, está violando la independencia de los poderes públicos. le decía, senador, usted habla con un discurso institucionalista, respetuoso de esa En el que creo, sí. división de poderes, respetuosos de esos pesos y balances de la democracia. Pero he mirado un escritor que usted sigue mucho, que es el italiano Antonio Gramsci, y él sostiene que debe existir un bloque hegemónico. ¿Es compatible la idea del bloque hegemónico con la separación de poderes? Sí, pero Gramsci habla, Gramsci dice que la hegemonía es una realidad en la sociedad capitalista, por supuesto. Y es un concepto muy interesante porque él lo construye sobre la base de la cultura. Hay una versión de la historia, hay una versión del modelo educativo, de la jurisdicción, que es hegemónico.
Pero Gramsci también habla de otro bloque que es posible construir, que es un bloque histórico. Y el bloque histórico, a diferencia de la hegemonía, es que puede haber un pacto entre distintos sectores de la sociedad para lograr una transformación de la sociedad misma. Yo creo en esa posibilidad. Y esa es la posibilidad en la que ha creído también una tradición muy importante, que es la tradición de la izquierda italiana. Lastimosamente hoy se ha estrellado con una versión hegemónica del fascismo en Italia. Sí, que además de Italia, va creciendo en muchos países también. Lastimosamente. Usted habla del respeto y la separación de los poderes públicos, pero del respeto que también las otras ramas del poder le deben tener al Ejecutivo. Ese respeto es más fácil cuando no hay un discurso provocador, radicalizador, cuando no hay impuntualidad del jefe de Estado, cuando ese tipo de conductas personales se vuelven la representación del gobierno. Daniel, yo he sido muy claro en esto y debo ser en esto totalmente franco y honesto. No voy a ganar puntos en la opinión pública, si eso es lo que se me pide, haciendo una especie de discurso o tomando una actitud que busque atacar al presidente Petro. El presidente Petro lo respeto, con él tengo profundas coincidencias desde el punto de vista político y nos une un mismo proyecto histórico. Por supuesto, puede ser que mis formas, la manera en que yo hago las cosas sea distinto, pero de eso no hago de ninguna manera una especie como de bandera o propuesta programática, de ninguna manera. Sí, queda claro que usted tiene fuertes identificaciones con el presidente Petro, Así es. pero también que tiene diferencias. Bueno, y las hemos explicitado con relación a temas. Son diferencias desde el punto de vista, hay diferencias que tienen que ver probablemente con enfoques, en medio de las coincidencias básicas, pero también tienen que ver con un hecho que, a mi modo de ver, debe ser entendido. Nosotros, porque no es solamente diferencias con el presidente, sino con nuestro gobierno, hicimos por primera vez el experimento de hacer un gobierno. Habíamos gobernado localmente, teníamos una amplia experiencia en Bogotá, por ejemplo, pero por primera vez, hace ya casi 4 años, llegamos a gobernar este país. Y se cometieron errores, por supuesto. Y se cometieron faltas y han dejado temas, hay vacíos. Sí, y hay cosas que han sido producto de la inexperiencia. Entonces sí, tengo la ventaja de aprender de esa experiencia e intentar corregir lo que se hizo o no se hizo, digamos, del todo. Casi 4 años después, usted, senador, reconoce que la política de paz total no ha funcionado. Yo creo que ha tenido problemas muy serios, sí. No creo que su diseño, bueno, no creo que su concepción sea errónea. Defiendo la idea, primero, de que hay que dialogar, porque fíjese usted, esa crítica que regularmente para mí es absolutamente eh, insostenible, de que estamos viendo una violencia en Colombia que es resultado de una política de paz. Esa idea no la acepto y me parece de una simplificación absoluta de la realidad. Pero, digamos, lo primero es sí, debe haber una política de paz. Sí, debe ser lo más integral posible. Ahora, la ejecución, de acuerdo, dialoguemos sobre cómo se ha hecho y dónde han estado los problemas, qué puede continuar, qué debe ser mejorado y qué definitivamente no se debe hacer. Estoy perfectamente abierto a esa conversación. Y le digo algo en que probablemente usted y yo no tengamos coincidencia, pero yo creo en que el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional es necesario en Colombia. Sé que usted es una de las personas, si no la más crítica, que se encuentra entre los críticos de esa posibilidad. Pero yo creo que un conflicto que tiene tantas décadas, Sí, después de tantas décadas de diálogo, es necesario buscar que se solucione. pero es que
pareciera que el ELN disfruta del diálogo inconducente y que ese esfuerzo que han hecho muchos gobiernos por encontrar una solución de paz con ellos se choca siempre con la decisión Sí, de no buscarla de parte no, de ese grupo. si usted quiere, una de las víctimas de esos diálogos he sido yo mismo. He estado 12 años sentado en mesas con el ELN y he tenido profundas decepciones y amarguras en ese proceso. Pero yo le recuerdo, con las FARC fue la misma historia. Es decir, sucesivos gobiernos intentaron llegar a un acuerdo de paz con las FARC. No se pudo, pero al final se logró. Entonces sí es posible. Ahora, tenga la garantía usted y las personas que nos están viendo, que si ese diálogo se convierte en una manera de dilatar, de alguna manera tomar del pelo al país, fortalecerse militarmente, eso no se va a poder llevar a cabo. Pero si hay unas condiciones que nos permitan avanzar hacia un acuerdo de paz, lo haré. Muchas personas, no solo en Colombia, sino en el mundo, piensan que la paz no se puede negociar si no hay una correspondiente posición de fuerza, si no hay un Estado que tenga carácter y que sepa marcar los altos a sus contrapartes. ¿Qué piensa hacer usted en materia de seguridad? ¿Qué piensa hacer No, frente yo a no los voy a, militares y los policías no, yo de Colombia? no voy a defeccionar en la protección de la población. En eso puede haber garantía. Yo no voy a dejar que se asesine líderes sociales y que se maltrate a la población, no. Para eso está, por supuesto, la fuerza pública. Ahora bien, dicho eso, la política de seguridad no puede ser la fuerza pública por delante simplemente, como han hecho sucesivos gobiernos, que han tenido discursos absolutamente retóricos y cínicos, y yo diría también hipócritas frente a la fuerza pública, que han dicho que son héroes y heroínas y que nunca hicieron un esfuerzo por mejorar su situación salarial, prestacional o pensional. Este es el primer gobierno que ha tenido la posibilidad de que 400.000 integrantes de la fuerza pública tengan una situación mucho mejor desde el punto de vista de sus condiciones sociales que cualquier otro gobierno. Entonces voy a fortalecer esa política y también voy a fortalecer las capacidades, pero no solamente las militares, sino también la presencia de la fuerza pública para que se pueda avanzar en la construcción, por ejemplo, de infraestructura en los territorios, que es indispensable, ya lo decíamos cuando hablamos del tema, para contrarrestar el narcotráfico y la economía ilícita. Así que no, esto va a ser una política integral. Pero dicho eso, que es muy importante tenerlo claro, lo que tampoco puede ser admitido es que sencillamente se piense que con políticas que han mostrado hasta la saciedad su fracaso, las sigamos desarrollando. Que es necesaria la fuerza para llevar al diálogo. Bueno, yo me pregunto, ¿y quién no la ha tenido? ¿Este gobierno? En este gobierno ha habido combates diarios, 2 y 3 combates de la fuerza pública con las organizaciones y grupos armados ilegales. Así que aquí no ha habido, como se quiere presentar ante la opinión pública, una actitud débil, inconducente desde el punto de vista militar, y un enorme sacrificio. Por años se ha dicho que los militares activos hablan por boca de los retirados. Y los retirados sostienen que hemos tenido una fuerza pública con las manos amarradas para enfrentar el delito. Pero ahí están las cifras, que son inequívocas. Este gobierno ha llevado a cabo operaciones que ningún otro gobierno llevó a cabo. Se metió al cañón del Micay, donde hay o había un santuario del narcotráfico. Y la respuesta ha sido virulenta, a un costo que ha sido también considerable. Pero se tomó esa decisión y se ha llevado a cabo. Este gobierno ha atacado al Clan del Golfo y lo ha hecho de una manera seria y ha producido resultados militares que son incuestionables. Ha tenido la incautación de drogas ilícitas más alta que cualquier otro gobierno anterior. Claro, y ahora los críticos salen a decir, sí, pero nunca se había producido tanta. Bueno, sí, pero sí hay una incautación y sí hay una extradición.
Este gobierno ha extraditado más personas que muchos otros gobiernos en el pasado. Entonces, no es cierto esa crítica que se intenta a veces señalar sin ningún fundamento. Se la he escuchado, por ejemplo, a la senadora Valencia con mucha insistencia, que no tiene ningún fundamento en las cifras y en las realidades que son terribles de las familias que han perdido a un soldado, a un policía en acciones militares, y que lo que muestra es que se miente para generar ciertas percepciones en la opinión. Usted ha sido prácticamente toda su vida un defensor de los derechos humanos. ¿Confía en la fuerza pública, en la aplicación de los derechos humanos? ¿Cómo hacer que haya seguridad en un marco de respeto a los derechos de la gente? Pues no digo que en este gobierno no se hayan presentado hechos de violación, puede ser parcial en algunos casos de derechos humanos, pero este es el primer gobierno que presenta un récord de ausencia de hechos sistemáticos de violación de derechos humanos. En Colombia puede haber, repito, hechos excepcionales y puntuales. La protesta social dejó de ser reprimida violentamente. Y eso no ha significado que el país ha entrado en un caos de la protesta social. Eso que plantea la senadora Valencia, de que hay que militarizar todas las carreteras, eso es un asunto absolutamente demencial e innecesario. La fuerza pública no ha cometido acciones del tipo falso positivo. La fuerza pública no ha tenido, por lo menos en el grado y de la manera como se venía presentando, relaciones con organizaciones criminales, como ocurrió en el pasado gobierno, para no ir muy lejos. No, pero sí han surgido, por ejemplo, Sí hay informaciones de la relación de Calarcá, de alias Calarcá, Sí, con miembros de la sin fuerza duda, pública y sin de los duda, organismos de pero seguridad. dicho eso, Daniel, yo le invito a que comparemos los informes de las Naciones Unidas del gobierno de Iván Duque. Me refiero a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, sobre violaciones de derechos humanos de fuerza pública, y los informes de este gobierno, para que encontremos una diferencia cualitativa. No digo que no se hayan presentado ese tipo de vínculos, no digo que no se hayan presentado hechos que deben ser examinados, investigados y castigados seguramente, pero en Colombia la práctica sistemática y masiva de violaciones de derechos humanos no ha sido lo que ha primado en este gobierno. Una cosa es negociar con actores que tienen algún sustrato político, aunque recurran a métodos que son de la criminalidad, y otra es negociar con criminales duros y puros. Así es. Usted ha dicho que es necesario acudir a mecanismos de diálogo con todos, aunque no, las soluciones no sean iguales. No, yo lo que he dicho concretamente es que una cosa es el sometimiento a la justicia y otra cosa es, por supuesto, un diálogo político. Y en Colombia sí tenemos que hacer una discusión sobre el sometimiento a la justicia. El gobierno del expresidente Juan Manuel Santos desarrolló durante años un proceso con el Clan del Golfo. En ese proceso participé en condición de facilitador, como lo hizo también el entonces vicepresidente de la República, el general Óscar Naranjo. Y la discusión ahí giraba en torno a cómo podía ocurrir un sometimiento a la justicia acompañado de formas de reincorporación a la vida legal de personas que decidieran dejar no solamente las armas, sino abandonar las estructuras del narcotráfico y la criminalidad. Esa discusión está pendiente. No se hizo en este gobierno. Debe hacerse. ¿O cómo hacemos, pregunto, con una estructura como el Clan del Golfo? Que hay que, sin duda alguna, pues combatir con todos los elementos que ofrece la legalidad, pero que es una estructura que tiene influencia en 14 departamentos de Colombia. Y que nos heredó el gobierno de Álvaro Uribe, para no equivocarnos de dónde viene esto. Sí, se llamaban los urabeños, ha ido mutando, pero ahora es el Clan del Golfo y se agrupan muchas. Es un ejército. Sí, pues
digamos, no sé si la definición de ejército sea demasiado honrosa para No, esas bueno, bandas. no sé si decirle, bueno, obviamente no es un ejército como el Ejército Nacional. Me refiero a una estructura militar que tiene una inmensa capacidad de fuego, de arma, de armamento y una capacidad de organización que se puede traducir como se tradujo en abril del año 2021, porque yo recuerdo esto claramente, cuando el Clan del Golfo paralizó literalmente 7 departamentos del país. Ujú. ¿No? Es decir, llamémosle como querramos a esa estructura, pero que es una estructura muy poderosa, es así. Eh, Esa y los combos que ocasionalmente hacen parte del Clan del Golfo, o algunos y otros no. Pero hubo una fiesta en la cárcel de Itagüí, Sí, y cuando le preguntaron a usted por esa conducta que es a todas vistas sí, escandalosa, pero lamentablemente presentaron mi declaración un poco recortada. Yo sí, dije claramente, antes de la afirmación que se ha citado profusamente, que esa situación debía ser no solo investigada, sino ejemplarmente sancionada y castigada. Y que, por supuesto, eso no puede querer decir que se acaben los procesos que se están llevando a cabo en Medellín, porque no soy de esa idea, francamente. Es necesario avanzar en un sometimiento a la justicia. ¿cómo va a ser en un eventual gobierno suyo la relación con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump? Pues yo espero una relación de diálogo, de respeto a nuestra soberanía, de cooperación y de discusión franca, como lo ha hecho el presidente Petro en la reunión que tuvo hace un tiempo con el presidente Trump sobre los asuntos que son de mutuo interés y de mutua utilidad y que pueden ser tratados de una manera distinta, creo yo. Los acuerdos de cooperación en materia de inteligencia, de antidrogas, van a continuar bajo su gobierno. Sí, y obviamente con un examen como el que tiene que hacerse cuando viene un gobierno para que haya un diálogo y una verdadera concertación. Los tratados comerciales con Estados Unidos van a ser Bueno, revisados. nosotros hemos planteado, y lo ha planteado este gobierno también, que hay que, ojalá, negociarlos y renegociarlos. Y ese puede ser un escenario, pero para que eso ocurra, se requieren dos, por supuesto. Así que, Muchos empresarios dicen que cualquier renegociación del TLC va a ser lesiva para como Colombia. otros empresarios dicen que es lo deseable. Pero, repito, aquí el orden es el siguiente. No que nosotros como gobierno vamos a discutir con el gobierno de Estados Unidos unilateral y aisladamente una cuestión de esta, sino nosotros discutimos con los empresarios, nos ponemos de acuerdo, espero yo, y vamos y llevamos una posición conjunta a Estados Unidos. Vamos a hablar del tema de salud. El sistema de salud que ya venía mal antes de este gobierno ha empeorado sustancialmente durante el gobierno. ¿Usted es partidario de la estatización total de este sistema, de No, volver a un esquema como el del seguro social que tuvimos hace años? no, pero y creo que además no ha sido ni este gobierno ni el pacto histórico quien ha planteado una alternativa de ese tenor. Hemos planteado que se requiere construir un sistema mixto y que obviamente eso debe ser objeto de una concertación. Así que vuelvo al tema. Es necesario plantearlo como un problema y como un posible objeto de un acuerdo parcial. Ahora, dicho eso, lo primero que hay que concertar antes o paralelamente que esa reforma es con qué plan de emergencia vamos a atender la situación que hay hoy en el país. Sí, usted tiene que llegar con un plan de choque para solucionarlo Bueno, la inmediato. palabra choque tal vez no es la que más me gusta, pero sí un plan que pueda concitar una voluntad para atender el problema. Muchos usuarios dicen que, por ejemplo, la nueva EPS está peor ahora después de su intervención cuando está en manos estatales. Sí, pero es que digamos que aquí es una medición difícil de hacer. La situación del sistema de salud, eh, que estaba absolutamente anunciada, que estaba claramente prevista, pues está ocurriendo. Y cuando usted privatiza el sistema de salud como se hizo, con unos
digamos, unas formas de corrupción como las que se han dado. No es posible pensar que lo que resulte de ahí sea otra cosa distinta a lo que estamos viendo. Entonces, una posición responsable es entrar a ver cómo resolvemos este problema colectivamente. Yo creo que cuando la casa se incendia, digamos que uno puede hacerlo, pero tal vez no es lo mejor preguntar quién dejó prendido el gas. Vamos más bien a ver cómo apagamos el incendio en este momento. Ahora, quién dejó prendido el gas es importante dilucidar. Usted hablaba hace un momento, senador Cepeda, de la necesidad de un sistema mixto en salud. ¿Eso quiere decir que usted piensa que sí deben existir EPS privadas? Bueno, tenemos que ver si su función sigue siendo la misma, que es lo que nosotros hemos planteado debe variar, porque aquí el problema es el manejo financiero de los dineros públicos en el sistema privado. Ahora proponemos un sistema mixto. Bueno, discutamos esto, concertemos y busquemos mejorar hacia un sistema que sea eficiente, que tenga verdadera cobertura universal y sobre todo un ingrediente que ha dejado totalmente a un lado en la discusión de los otros gobiernos y es el componente preventivo en materia de salud y territorial. Eso es lo que diferencia nuestra política en materia de salud de las políticas de gobiernos anteriores. ¿Su proyecto de reforma de salud es exactamente igual al que presentó la ministra Carolina Corcho? Tendremos que discutir ese asunto y obviamente llegará muy pronto el momento de presentar esa reforma. ¿Va a invitar usted a las EPS privadas a participar en esa discusión? Vamos a discutir cuál es nuestra estrategia, pero habrá diálogo. Yo espero que sea un diálogo, repito, productivo y eficaz. Además de los votos de la izquierda, usted probablemente va a necesitar votos de ciudadanos de centro izquierda y de centro para llegar a ser presidente. ¿Usted tiene un mensaje para ellos? Esta mañana hice un mensaje que lo llamé mensaje a la nación y fui muy claro en ese mensaje con relación a algunos temas. En primer lugar, mi invitación al empresariado para que discutamos estos asuntos de los que hemos tenido la posibilidad de conversar. En segundo lugar, me he referido a las fuerzas militares y de policía, a la fuerza pública, en los términos que también hemos mencionado en esta conversación, a las capas medias, explicando que seré un presidente y un jefe de Estado para todo el país y que garantizaré los derechos de toda la población y no de un sector. Pero, obviamente, desde la perspectiva que también he enunciado, y es que busquemos que superemos la crisis social, la pobreza y la desigualdad como resultado de digamos, un modelo económico productivo, repito, diverso y equitativo. Cuando usted escogió a la senadora Aida Quilcue como su compañera de fórmula, algunos lo vieron como un justo reconocimiento histórico a los indígenas, pero otros también como una forma de decir, aquí no necesitamos a nadie más, aquí vamos a ganar nosotros solos. ¿Eso fue lo que usted quiso decir? No, de ninguna manera. Es el reconocimiento de que hay un país que ha estado por fuera de la posibilidad de participar en el gobierno. Nuestro primer gobierno comenzó a dar pasos en esa dirección y esta decisión reafirma esa orientación. Pero también hay que decirlo, en estos meses hemos construido la Alianza por la Vida, en la que hay sectores liberales, el Partido Verde, por ejemplo, y otros sectores que pertenecen al centro político. Sí. Esta semana en Yopal Casanare, la senadora Aida Quilcue dijo, voy a citar entre comillas como lo encontré, decirles también que aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país, lo único que nos dejaron y aprendieron fue a robarse la plata del pueblo. Y lo único que nos dejaron fue la exclusión, el odio y el racismo. Por eso este país está así. Hasta ahí la cita. ¿Usted está de acuerdo con esa No, Aida lo descalificación? dijo claramente y lo aclaró. Tal vez no ha tenido la misma resonancia su aclaración que la primera declaración. Ella estaba haciendo claramente referencia
a sectores políticos que pueden haber sido educados en los mejores centros universitarios, pero que han hecho un manejo del poder que conocemos. Obviamente, su afirmación no era contra todas las personas que han pasado por una universidad pública o privada, lejos de la idea de ella semejante afirmación. Son muchos los méritos de la senadora Quilcue Y su vida. como dirigente comunitaria y su vida. Pero, ¿usted cree que ella estaría lista para reemplazarlo si a usted le llegara a pasar algo? Sí, no me cabe la menor duda. Con la misma capacidad que ha tenido Aida de conducir a su pueblo, de resistir lo que no ha resistido mucha gente en Colombia, que son formas de discriminación, de racismo, de persecución, de criminalización, con esa misma fuerza, con esa misma sabiduría, conduciría al país. Usted, senador Cepeda, ha sido un legislador destacado en el control político, pero nunca ha sido gobernante. ¿Cómo va a compensar su falta de experiencia administrativa en el gobierno? No, yo diría que mi falta de experiencia puede ser efectivamente administrar, pero no tratar problemas serios del país. Y en eso tengo una amplia experiencia y lo he demostrado en distintos ámbitos. Yo puedo resolver problemas que son muy exigentes. Y con esa misma capacidad que he tenido de resolver problemas, como por ejemplo poner de acuerdo a gente que está en las antípodas, estoy totalmente convencido que puedo conducir los destinos del país. Y como no soy una persona arrogante que cree tener superioridad intelectual o cualquier otro tipo de superioridad sobre otras personas, de los asuntos que no sé, pues obviamente buscaré asesores y personas calificadas que puedan ayudarme a gobernar y que puedan asumir responsabilidad. Y serán las personas más capaces. Un gobernante no es aquel que resuelve todos los problemas, sino que sabe rodearse y sabe delegar tareas esenciales de Estado a las personas que lo rodean en el gobierno. ¿Cómo va la conformación de ese equipo? ¿Ha venido conversando con personas? Cada cosa en su momento, Dani. No, Ya hice un nombramiento, bueno, por lo menos señalé cuál sería uno de mis primeros nombramientos. Bueno, van dos realmente, pero serán personas muy calificadas en todos los campos. ¿y serán personas de procedencia política diversa? En algunos casos sí, en otras no. Aquí lo que cuenta es, primero, el programa que nos hemos puesto, programa de gobierno, y en segundo lugar, la capacidad y el profesionalismo, la experiencia que se tenga. A hoy, el presidente Gustavo Petro ha tenido 65 ministros. ¿Cómo va a hacer usted para garantizar menos rotación, más estabilidad en los altos cargos y quizás mejor ejecución por continuidad? No, yo no lo pondría en esos términos comparativos, pero el criterio que yo voy a emplear es buscar, repito, personas muy calificadas, con amplia experiencia, con resultados probados en cada una de las áreas que tienen que ver con la administración pública y con el gobierno. La última vez que tuvimos, que hablamos en una entrevista, hablamos del asesinato de su padre, que usted llegó, pues fue una circunstancia durísima para cualquier ser humano. ¿Cómo no? Hoy quiero hablarle de su mamá, ¿Cómo no? de Gira Castro Chadid, que murió de cáncer cuando usted tenía 19 años. Sí, cómo no. Era usted muy joven. ¿Cómo la recuerda? Bueno, mi madre primero era una mujer del Caribe, nacida en Sincelejo, eh, y me inculcó esencialmente tener una visión crítica de la realidad. Es decir, mi madre era una mujer rebelde, rebelde en términos políticos, pero también rebelde frente al patriarcado y rebelde frente a lo que podríamos llamar los esquemas tradicionales en la sociedad. Y también incluso en la propia izquierda. Ella era una persona que tenía una visión crítica de la realidad. Y valoro mucho, ha sido, digamos, su legado para mí, esa visión. De ella lo heredé. Si ella pudiera oírlo esta noche,
¿Qué le gustaría decirle? No, estoy tratando modestamente de cumplir con lo que ella me demostró hay que hacer, como uno debe comportarse. Sí. Senador Cepeda, ¿usted practica alguna religión? ¿Lo bautizaron? ¿Hizo la primera comunión? No, no fui bautizado ni practico religión, pero tengo una actitud de mucho respeto, no solamente hacia la espiritualidad o las espiritualidades, sino también hacia el pensamiento teológico y filosófico de la Iglesia, y concretamente de la doctrina social de la Iglesia. Y debo decirle, Daniel, uno de los referentes de lo que ha sido mi elaboración frente a esta campaña y frente a lo que está ocurriendo en el país es el pensamiento del Papa Francisco y del Papa León XIV, cuyas encíclicas y exhortaciones he estado leyendo de una manera muy seria para orientarnos en este momento del país y del mundo frente a lo que he llamado la revolución ética. Eh, la ética no surge necesariamente de la religión. Estamos No, no. llenos de ejemplos de personas que se declaran religiosas, pero que Sí, no respetan los valores, y al revés, de personas agnósticas sí. que respetan fuertemente sus valores. ¿Usted me puede decir cuáles son esos valores éticos que lo guían? Bueno, fundamentalmente la verdad, la justicia, la honestidad, eh, el servir a los demás, la solidaridad, por ejemplo. Trato de hacer de esos valores normas de vida y trato de comportarme, no siempre lo logro, de la manera más coherente con ellos. Senador, a esta hora nos están viendo miles de personas. Algunos son partidarios suyos, otros son detractores, y algunos, muchos tal vez, todavía están indecisos a unas horas de que se abran las urnas. ¿Por qué deberían votar esas personas por usted mañana? Porque yo represento, he sido designado con la responsabilidad de representar un proceso que sin lugar a dudas le hace bien a este país. Y es una transformación social en la que está, como lo he dicho y lo reitero, la preocupación porque en Colombia haya menos pobreza o la erradiquemos definitivamente, menos desigualdad, porque eso nos va a conducir a una serie de propósitos nacionales que son fundamentales. La democracia, la paz, la prosperidad. Pues muchas gracias, senador Cepeda. Mañana va a ser un día lleno de trabajo para usted y para nosotros. Y le agradezco que haya dedicado este tiempo para ayudar a que los colombianos puedan tomar su decisión, que conoceremos probablemente antes de 24 horas. Muy seguramente porque además vamos a tener, Daniel, un mecanismo de conteo rápido. ¿Confía usted en el sistema electoral? Bueno, yo espero que se comporte como debe ser. Y obviamente soy respetuoso de ese sistema. Pero, debo decirlo también, el pacto histórico y la Alianza por la Vida tienen un muy fuerte mecanismo de observación, que entre los ingredientes que tiene, además de decenas de miles de testigos, va a haber, repito, un mecanismo que nos va a permitir, poco tiempo después de que comiencen a ser contados los resultados, tener claridad sobre qué ha pasado. Y obviamente, de acuerdo con eso, vamos a reaccionar. Gracias a ustedes también por ver esta conversación muy franca con la Muchas gracias, persona Daniel, por ella. que podría ser el próximo presidente de Colombia. Mañana, a través de Noticias 1 y el Reporte Coronel, estaremos transmitiendo el minuto a minuto de la elección presidencial desde las 12 del día, con un gran equipo: Ana Bejarano, Diana Saray Giraldo, César Caballero, Yoir Ackerman y todo el equipo de Noticias 1. Quiero también expresar nuestra gratitud al maestro colombiano, al pintor Carlos Acanamijoy, Por quien supuesto. nos prestó su estudio, este lugar maravilloso para tener esta Me uno a conversación. ese agradecimiento. Sí, señor. Gracias a todas las personas que hicieron posible la transmisión de esta entrevista, la última antes de las elecciones. Nos vemos pronto, mañana a las 12 del día. Muy amable, Daniel.